Aquiles no fue un hombre común. Y si hoy, en esta noche silenciosa, has llegado hasta aquí buscando un relato que te arrulle y te abra una puerta a lo antiguo, entonces déjame decirte algo. Para comprender a Aquiles no basta con pensar en Troya, ni en el brillo del bronce, ni en el polvo de la llanura. Su historia no empieza donde empiezan las canciones famosas. Su historia empieza donde los dioses cometen el error de creer que pueden controlar el destino. Porque antes de que la primera lanza se clavara en un escudo, antes de que el mar viera 1000 velas rumbo a Asia Menor, hubo un acuerdo incómodo, un matrimonio que nadie quiso y una profecía que se pegó al mundo como una sombra. Y esa sombra, como casi todas las sombras verdaderas, se extendía desde arriba y desde abajo, desde la cima del Olimpo y desde la profundidad del mar. Para hablar de Aquiles hay que hablar de su madre, y para hablar de su madre hay que bajar la voz. Tetis. Tetis no es simplemente una ninfa marina para decorar los márgenes de un mito. No es solo una entre 50, una Nereida más en el coro de hijas del viejo Nereo y de Doris, la Oceánide. No. Tetis es el tipo de nombre que aparece, discreto, en los momentos decisivos. El tipo de nombre que no necesita protagonismo para mandar. En algunas versiones antiguas, esas que parecen venir de una Grecia más oscura, más arcaica, más cercana a la tierra y al miedo, Tetis no era ni siquiera solo una Nereida. La presentaban con un linaje más alto, más peligroso, hija de fuerzas primordiales, de Océano y de Gea, madre tierra, y si esa sangre era real, entonces Tetis no estaba en el mismo escalón que las ninfas comunes. Estaba a la altura incómoda de quienes pueden mirar a los olímpicos sin bajar la cabeza. Pero lo que vuelve temible a Tetis no es solo la genealogía, es su historial. A lo largo de los relatos, Tetis aparece como un rescate, como una puerta, como una mano que interviene cuando el poder se tambalea. Fue ella quien recogió a Hefesto cuando cayó del Olimpo, arrojado por la crueldad de su propia madre. Fue Tetis quien movió contactos, quien llamó al gigante de 100 brazos, Briareo, para defender a Zeus cuando otros dioses conspiraron contra él. Fíjate en esto, no estamos hablando de una diosa pasiva, estamos hablando de alguien con red, con influencia, con ese poder silencioso que los tronos temen más que los ejércitos. Tetis no era respetable. Era, si lo dices sin suavizarlo, temible. Y aquí es donde el destino se convierte en un problema político. Porque Zeus la deseó, Poseidón también. Y cuando los dos grandes, el rayo y el mar, desean lo mismo, el universo suele crujir. Pero esta vez crujió por una palabra que nadie puede romper. Profecía. Temis, la titánide del orden, la ley que incluso los dioses fingen respetar, dejó caer un anuncio que heló el banquete de los inmortales. El hijo de Tetis sería más grande que su padre. Detente un segundo y piensa en el terror de Zeus. Él había destronado a su padre Cronos. Cronos había destronado a Urano. La historia del cielo era una historia de padres cayendo por manos de hijos. Zeus vivía en la cima, sí, pero vivía con esa memoria en la espalda como una espada desenvainada. Así que Zeus hizo lo que hacen los poderosos cuando sienten miedo. Intentó controlar el destino con un arreglo. Tetis no podía casarse con un inmortal. Su vientre no podía producir un hijo que tuviera derecho a desafiar un trono eterno. Si el niño nacía de un mortal, la profecía quedaría domesticada, no anulada, porque nadie anula una profecía, pero sí desviada hacia una grandeza que no amenazara directamente al Olimpo. Y entonces eligieron un nombre humano, Peleo. Y ahora, antes de que sigamos, si estás escuchándome a esta altura, déjame hablarte como quien te acompaña en la noche. Soy susurros del pasado y mi intención es simple, que esta historia te envuelva como una manta antigua. Y si quieres, dime, en tu mente o donde guardes tus pensamientos, ¿desde qué lugar del mundo me estás oyendo y qué hora es para ti? Siempre es extraño y hermoso imaginar que este relato se desliza por ciudades dormidas, por ventanas encendidas, por camas donde alguien busca descanso. Ahora sí, Peleo no era un mortal cualquiera, era rey de los Mirmidones, un pueblo de guerreros tan disciplinados que en los relatos parecen más enjambre que ejército.
Y no es casualidad. Se decía que su linaje venía de Eaco, el abuelo de Aquiles, y que Zeus, para repoblar la isla de Egina después de una plaga, transformó hormigas en hombres. De ahí el nombre, Mirmidones, los de la hormiga. Una metáfora perfecta para un pueblo que lucha en silencio y mata en conjunto. Pero Peleo, además de su corona, traía su propio catálogo de hazañas. No era Heracles, no era Teseo, pero había rozado las grandes aventuras como quien roza el fuego sin quemarse del todo. Todavía, participó en la cacería del jabalí de Calidón, un monstruo enviado por Artemisa para castigar la soberbia de un rey. En aquella cacería, entre héroes y gritos, Peleo mostró valor, y también cometió el error que a veces define a los hombres. Mató accidentalmente a su suegro. Un accidente sí, pero los accidentes, en el mundo mítico, suelen ser otra forma del destino. Y luego navegó con los argonautas. Subió a Largo, siguió a Jasón, persiguió el vellocino de oro. Allí conoció a otros nombres que el tiempo volvió sagrados. Allí construyó reputación. Sin embargo, su mayor desafío no estaba en el bosque ni en el mar. Su mayor desafío era un matrimonio, porque Tetis no lo quería. Y aquí es donde la historia se vuelve áspera. Porque lo que los dioses llaman arreglo, los mortales lo viven como condena. Con ayuda de Quirón, el centauro sabio del monte Pelión, y con consejos que no suenan a consejo, sino a instrucción de caza, Peleo fue guiado para atrapar a Tetis cuando intentara escapar. Tetis se transformó en fuego, en agua, en bestia, en lo que fuera necesario para no pertenecer a nadie. Pero Peleo, obstinado como solo puede serlo un humano empujado por fuerzas que no entiende, no soltó. Y así, por designio de arriba y terquedad de abajo, nació Aquiles, el hijo que debía ser grande, pero no demasiado grande, el hijo que debía ser arma, pero no amenaza, el hijo que sin que lo supieran terminaría siendo ambas cosas. La profecía no se había ido, solo se había puesto una máscara, y el mundo, creyendo que estaba evitando el caos, acababa de parir su encarnación. La boda de Peleo y Tetis fue un espectáculo irrepetible. No por amor, no nos engañemos, sino por control. Los olímpicos asistieron como quien vigila una cerradura. Zeus, Hera, Poseidón, Apolo, Artemisa, todos allí, celebrando una unión que en realidad era una medida de seguridad cósmica. El banquete se celebró en el monte Pelión, hogar de Quirón. Por un instante, dioses y mortales compartieron vino y música como si el universo pudiera, por una noche, descansar. Pero faltaba una invitada. Y en las historias antiguas, lo que se omite no desaparece. Se pudre, crece, regresa. Eris, la discordia, no fue convocada. Su nombre significa conflicto, y excluir al conflicto de una fiesta es un acto de fe ciega. Porque el conflicto no se queda afuera, se cuela por la rendija más pequeña. Eris no llegó con ejército. Llegó con un gesto. Entró al banquete o se presentó en sus bordes, da igual, y arrojó una manzana de oro al centro. Sin palabra, sin sonrisa, solo el metal precioso girando sobre la mesa como un destino rodando cuesta abajo. En la manzana había una inscripción para la más hermosa. Y aquí, en ese detalle mínimo, se encendió la hoguera que terminaría quemando una ciudad. Hera la reclamó, reina del Olimpo. Atenea la reclamó, sabiduría y guerra. Afrodita la reclamó, belleza, deseo, la fuerza que derriba imperios sin tocar una espada. Las tres se tensaron como arcos. Y Zeus, que puede romper montañas, pero no quiere lidiar con un conflicto doméstico entre diosas, decidió lavarse las manos. Delegó el juicio. A un mortal. Ese mortal fue París, príncipe de Troya. ¡Qué ironía! La decisión que iba a cambiar el mapa del mundo no la tomó un rey sabio ni un dios justo, sino un joven célebre por su belleza y por una idea ingenua de imparcialidad. París recibió a las tres diosas. Y como suele pasar, la justicia fue aplastada por el soborno. Hera ofreció poder político, dominio sobre Asia. Atenea ofreció victoria, la certeza de ganar todas las batallas. Afrodita ofreció algo más peligroso que un ejército, el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena de Esparta.
París eligió a Afrodita, y con esa elección selló no solo su destino, sino el de una ciudad entera, porque al llevarse a Helena, desató la furia de Menelao, el honor herido de los aqueos y el mecanismo brutal de una guerra que necesitaba excusas para existir. Así comenzó el camino que llevaría a Aquiles hacia su tragedia, no con una espada, con una manzana. Cuando Aquiles nació, Tetis, madre y mar, instinto y profecía, quiso protegerlo. Y aquí el mito abre dos caminos, como si la historia misma dudara de cuál versión duele más. La más famosa dice que Tetis lo sostuvo por el talón y lo sumergió en las aguas sagradas de la Estigia, ese río del inframundo que endurece la carne contra el hierro, y que su piel se volvió impenetrable, salvo en el punto donde la madre lo sujetaba, el talón. Pero los relatos más antiguos, los que cantó Homero, no dicen nada de esto. En la Ilíada, Aquiles es extraordinario, sí, pero no invulnerable. Puede sangrar, puede ser herido. En versiones posteriores, incluso se habla de heridas recibidas en encuentros con fuerzas divinas como el río Escamandro. El talón, como símbolo, aparece más tarde, tal vez como explicación, tal vez como metáfora, tal vez como recordatorio de lo que ninguna grandeza puede evitar. Siempre existe una grieta, y esa grieta no es un accidente, es destino. Porque no importa cuán alto subas, siempre habrá un punto que no tocaste con el agua sagrada. Siempre habrá un lugar donde el mundo puede alcanzarte. La grandeza de Aquiles, entonces, no residía en ser invencible. Residía en saber, o intuir, que no lo era. Y aún así, avanzar. A los 6 años, Peleo lo entregó a un tutor, no a un maestro de palacio, no a un noble con pergaminos, sino a Quirón. Mitad hombre, mitad caballo, sabio entre los salvajes, padre adoptivo de héroes. En las laderas del Pelión, Aquiles no aprendió como aprenden los príncipes. Aprendió como aprende lo inevitable. Quirón enseñaba en el bosque, en el frío de la mañana, en el silencio donde el cuerpo escucha antes que la mente. Le enseñó medicina y hierbas, a reconocer plantas, a cerrar heridas, a preparar remedios. Porque un héroe no solo mata, también debe saber sostener la vida entre sus manos. Se dice incluso que el nombre de una planta, la aquilea, quedó unido al suyo. Le enseñó música y poesía, la lira, el canto, las historias que hacen que un hombre recuerde que existe algo más que furia. Y aquí hay una ironía dolorosa. Aquiles, que un día sería dominado por la cólera, aprendió primero a armonizar el alma. Le enseñó astronomía, las constelaciones, esas marcas en el cielo que para los griegos eran ojos y señales. Conocer las estrellas era conocer el mapa del destino, aunque no puedas cambiar el camino. Y por supuesto le enseñó guerra, lanza, espada, caza, combate. Le enseñó a correr como si el suelo no lo retuviera. Le enseñó resistencia, fuerza, precisión. Lo convirtió en lo que sería, el guerrero que inclina balanzas. Pero entre Quirón y Aquiles hubo algo más que instrucción. Hubo vínculo. Quirón no solo le dio técnica, le dio afecto, le dio una idea de compasión y lealtad. Virtudes que, como aprendería el mundo, no son eternas en un corazón herido. Y en esa escuela del Pelión, Aquiles compartió sombra con otros nombres: Jasón, Heracles, Cástor y Pólux, Asclepio, Néstor, un linaje de grandeza que era también una presión silenciosa. Porque crecer rodeado de leyendas es crecer con una pregunta clavada: ¿estaré a la altura? En el monte Pelión, Aquiles no solo aprendió a pelear, aprendió a ser héroe, y ahí, precisamente ahí, empezó su perdición. Porque no se puede entender a Aquiles sin entender a Patroclo. Pero esa es la próxima parte del susurro. No se puede entender a Aquiles sin entender a Patroclo. No como una nota al pie, no como un compañero genérico que aparece para llenar escenas, sino como el eje invisible que mantiene el mundo de Aquiles unido, hasta que se quiebra. Patroclo fue la figura que sostuvo la parte humana del héroe. Y cuando esa figura desapareció, lo que quedó no fue solo un guerrero, fue una tormenta. A diferencia de Aquiles, sellado por profecías, alimentado por linajes imposibles,
Patroclo nació con una historia más humilde y por eso mismo más dolorosa. Era hijo de Menecio, hijo a su vez de Actor. Su madre cambia de nombre según quien lo cuente. Esténela, Periopis, nombres que fluctúan como sombras. Y sin embargo, el prestigio del padre era real. Algunos relatos lo ponen incluso entre los argonautas, como si el destino hubiera querido que los caminos de Patroclo y Peleo se rozaran antes de que los hijos se encontraran. Pero el camino de Patroclo hacia la corte de Peleo no comenzó con gloria. Comenzó con un accidente. Era niño cuando mató a otro niño, un amigo de juegos. Clitónimo, dicen algunos. Fue durante un juego de dados, una disputa, una chispa mínima. Y sin embargo, la chispa tocó el lugar equivocado. La ira salió. La mano se volvió más pesada de lo que debía. Y el cuerpo del otro cayó con ese silencio repentino que deja el horror. En el mundo antiguo, un accidente así no era solo una tragedia familiar. Era una sentencia social. La venganza venía como viene la marea. Menecio, temiendo represalias, hizo lo que hacen los padres cuando el destino les muerde la casa. Expulsó a su hijo para salvarlo. Exilio. Desarraigo. Un niño obligado a cargar con una muerte antes de entender la vida. Así llegó Patroclo a Aftía, a la corte de Peleo, rey de los Mirmidones, y allí, bajo ese techo, conoció al joven Aquiles. El encuentro fue sencillo, como suelen ser los encuentros que cambian el mundo. No hubo truenos, no hubo profecías, no hubo himnos. Dos muchachos en un patio, uno marcado por el futuro, el otro marcado por el pasado. Y a partir de ahí fueron inseparables. En aquella época, y esto es importante porque los mitos a veces olvidan el contexto, era común que un príncipe tuviera un compañero, un mayor que lo asistiera, lo aconsejara, lo cuidara, un escudero, un tutor secundario, una presencia constante. Lo curioso es que Patroclo, aunque mayor que Aquiles, no fue su amo ni su sombra por obligación, fue su centro por elección. Se convirtió en su protector y en su confidente, en el único capaz de hablarle cuando el orgullo lo hacía sordo. Porque Aquiles, desde muy joven, era un arma con conciencia. Impetuoso, brillante, orgulloso hasta lo peligroso, tenía esa cualidad terrible que en los héroes se celebra y en los hombres comunes se teme, la certeza de que está destinado a ser el mejor. Patroclo era lo contrario, compasivo, gentil, reflexivo. Donde Aquiles ardía, Patroclo enfriaba. Donde Aquiles se alzaba como una lanza, Patroclo era la mano que la guardaba a tiempo. No era solo un escudero, era una brújula moral. Homero lo deja claro, incluso cuando no lo subraya. Patroclo es el único que puede hacer entrar en razón a Aquiles, el único cuya voz no rebota contra la coraza del ego. Y aquí, en este punto, suele aparecer la pregunta moderna, inevitable. ¿Qué eran exactamente? Los antiguos griegos tenían una palabra, filía, para nombrar el amor no romántico entre compañeros de armas, lealtad, devoción mutua, un lazo sagrado. Pero la literatura posterior, el arte moderno, la sensibilidad actual, ha leído esa relación también como una unión amorosa. Y aunque la interpretación cambie, el corazón de la historia no cambia. Patroclo fue el espejo de Aquiles, la parte que lo hacía humano, la parte que lo anclaba. Por eso, cuando lo pierda, Aquiles no perderá solo a un compañero. Perderá el último límite que su furia respetaba. Y mientras Aquiles crecía en el Pelión bajo Quirón, mientras su cuerpo se hacía rápido como un rayo y su mente aprendía canciones antiguas, el mundo afuera se preparaba sin saberlo para un incendio de 10 años. Porque Troya era una ciudad y también una idea, un punto de choque entre Oriente y Occidente, entre rutas comerciales y orgullo, entre dioses que juegan y hombres que mueren. Y el inicio, como te conté, fue una manzana. Pero el motor real, el combustible que la convirtió en guerra, fue Helena. Cuando París se la llevó, o cuando ella se fue con él, según quien narre, el mundo griego reaccionó como reacciona un sistema de honor, con un juramento colectivo. Los reyes aqueos, ligados por pactos y promesas anteriores, se vieron obligados a responder. Menelao reclamó a su esposa. Agamenón vio la oportunidad de liderar.
y una expedición se empezó a armar como se arma una tormenta, barco por barco, lanza por lanza. Aquí entra Odiseo, y si Patroclo fue el ancla emocional de Aquiles, Odiseo fue su contraste intelectual, su némesis en el territorio de las ideas. El rey de Ítaca no era un héroe de músculo puro, era un héroe de mente. Prefería la paz, amaba su hogar, estaba casado con Penélope, tan inteligente como leal, y tenía un hijo, Telémaco, que todavía no podía imaginar la larga ausencia de su padre. Odiseo no quería ir a la guerra, y este detalle que parece pequeño es revelador. El héroe más famoso por sus viajes intentó quedarse en casa. Fingió locura, aró un campo con un buey y un burro juntos, un absurdo deliberado, y sembró sal en vez de semillas. Quiso demostrar ante los emisarios que su mente estaba perdida. Pero la astucia se reconoce a sí misma. Palamedes, uno de los enviados, tuvo una idea cruel y simple. Colocó al pequeño Telémaco delante del arado. Odiseo detuvo el arado. Ningún padre verdaderamente loco habría detenido el avance. Fue descubierto, y fue obligado a unirse. Lo irónico, lo deliciosamente trágico, es que ese mismo Odiseo que no quería la guerra fue el elegido para encontrar al hombre que podía garantizarla. Porque había otra profecía. Aquiles estaba destinado a morir en Troya, morir joven, pero a cambio su nombre viviría para siempre y su presencia inclinaría la balanza del conflicto. Tetis lo sabía, y como madre hizo lo que hacen las madres cuando el futuro amenaza. Intentó esconderlo, lo llevó a Esciro, a la corte del rey Licomedes, y allí lo disfrazó de mujer. Le dio el nombre de Pirra, la pelirroja. Lo puso a vivir entre hijas, entre telas, entre bordados. Días suaves para un muchacho nacido para el choque del metal. Pero la suavidad, en el caso de Aquiles, no era naturaleza, era máscara. Y las máscaras, tarde o temprano, se caen. Odiseo llegó a Esciro como mercader. Trajo joyas, telas, perfumes, mercancías para princesas. Pero entre esos objetos brillantes colocó algo fuera de lugar. Un escudo y una lanza, un anzuelo, y luego el sonido, una trompeta, un grito de guerra, un caos artificial montado con precisión. Las princesas huyeron, se encogieron, buscaron refugio, pero Aquiles, por puro instinto, tomó la lanza, tomó el escudo. No pensó, no eligió, reaccionó como reacciona lo que está hecho para la guerra. La farsa terminó. El destino lo alcanzó en un gesto, y aquí es donde quiero que escuches algo con atención. Aquiles no fue llevado a Troya solo por fuerza externa, por manipulación o por obligación. Fue llevado porque dentro de él ya vivía Troya. La guerra ya estaba escrita en su cuerpo, así que Aquiles fue descubierto. Y el mundo griego lo recibió como se recibe a un arma necesaria, con alivio y con temor. Pero no todos los líderes aqueos eran iguales, y el principal, el que se sentaba en la cima del mando, era Agamenón. Agamenón, rey de Micenas, era poder con mancha, era autoridad con sangre detrás. Su casa estaba maldita desde antes de que él naciera, como si el destino hubiera decidido que su linaje fuese una fábrica de tragedias. Su padre, Atreo, había cometido un acto de venganza tan atroz que los dioses lo olieron desde lejos. Sirvió a su hermano Tiestes la carne de sus propios hijos. Una cena que no se borra de la memoria del mundo. Por eso la casa de Atreo cargaba una maldición, una deuda con lo divino. Agamenón creció dentro de esa sombra, y aún así, o precisamente por eso, buscó poder. Cuando el trono cambió de manos y la violencia se volvió moneda, Agamenón terminó convirtiéndose en el rey más poderoso de Grecia, no por su sabiduría, sino por su capacidad de aplastar. Era líder, sí, pero no un héroe moral. Era un general que movía hombres como se mueven piezas. Y la maldición lo alcanzó antes de que sus barcos tocaran Troya. En Áulide, la flota quedó atrapada. No había viento. El mar, inmóvil, parecía un juicio. Los hombres miraban las velas caídas como si miraran su propia impotencia. El adivino Calcante habló. Artemisa estaba furiosa, exigía un sacrificio. Y aquí la historia revela el tipo de hombre que era Agamenón.
La diosa pedía a Ifigenia, su hija. Imagínalo, un general a punto de lanzar una guerra por honor ajeno, obligado a pagar con sangre propia. Una decisión imposible que, sin embargo, en la lógica del poder se vuelve simple. Agamenón dijo que sí. Engañó a su esposa, Clitemnestra. Engañó a la niña. Les dijo que Ifigenia se casaría con Aquiles. La mentira perfecta, porque el nombre del héroe sonaba a bendición. Y la llevó al altar. En algunas versiones, Artemisa la salva en el último segundo, sustituyéndola por una sierva o una sierva, llevándola a un templo remoto. En otras, la sangre cae de verdad. Pero incluso en la versión misericordiosa, la intención se mantiene. Agamenón estuvo dispuesto. Aquiles entregó a Briseida sin atacar a los mensajeros, y eso, curiosamente, lo hace más aterrador. Porque no fue una reacción impulsiva, fue un juramento frío. No volvería a luchar. Se encerró en su tienda y le pidió a Tetis que convenciera a Zeus de favorecer a los troyanos para que los griegos sangraran lo suficiente como para recordar quién era el hombre al que habían insultado. En ese instante, Aquiles se convirtió en el peligro más grande para su propio bando. Y la guerra, sin él, cambió de color. Héctor, príncipe de Troya, tomó impulso. Los troyanos empujaron a los aqueos hacia sus barcos. Los héroes griegos caían heridos. Diomedes, Áyax, incluso Odiseo. La noche se llenó de hogueras troyanas como si el horizonte se burlara. Agamenón, desesperado, ofreció regalos: calderos, oro, tronos, caballos y, lo más importante, Briseida de vuelta, intacta, incluso matrimonio con una de sus hijas. Envió a los tres más respetados para persuadirlo: Odiseo, Fénix y Áyax. Odiseo habló con lógica, enumeró recompensas, prometió restauración del honor. Aquiles lo escuchó como quien oye llover sobre piedra. No le importaba el oro. Fénix habló desde el corazón, desde la crianza, desde el lazo paternal. Aquiles tembló un poco, pero no cedió. Áyax habló como soldado a soldado. Lo acusó de niño caprichoso, le recordó la lealtad del ejército. Aquiles lo miró y se mantuvo inmóvil. Los tres se fueron, y Aquiles se quedó solo, con su orgullo como compañía. Mientras tanto, Patroclo miraba la masacre con el corazón desgarrado. Y en ese punto, cuando la desesperación se volvió insoportable, Patroclo hizo lo que solo el amor, sea cual sea su forma, se atreve a hacer. Le suplicó a Aquiles, no por Agamenón, no por honor, por los hombres, por los amigos, por la vida que se apagaba a pocos metros de su tienda. Aquiles se negó. Entonces Patroclo pidió otra cosa: la armadura. Ponerse la armadura de Aquiles, salir al combate, fingir su regreso, asustar a los troyanos, dar aire al campamento. Aquiles aceptó, pero puso una condición: solo debía expulsarlos de los barcos, no perseguir, no dejarse llevar. Patroclo aceptó, y aquí, en esta decisión aparentemente práctica, el destino afiló su cuchillo, porque Patroclo se puso la armadura del semidios, y el mundo lo confundió con el semidios, y Troya, al verlo, retrocedió. Pero la victoria momentánea embriaga, y el hombre, cuando siente por primera vez el poder de un nombre ajeno, se olvida de los límites. Patroclo avanzó más de lo debido, mató, persiguió, se acercó a las murallas, 3 veces intentó subir, 3 veces Apolo lo rechazó. Y entonces el dios del sol se reveló no como música, sino como golpe. Lo empujó, lo dejó aturdido, lo vació por dentro. En ese instante de debilidad, Euforbo lo hirió y le arrancó parte de la protección. Y Héctor aprovechó. La lanza entró, Patroclo cayó. Y antes de morir, todavía tuvo aire para una profecía. Héctor también moriría. Aquiles lo mataría. Cuando la noticia llegó a Aquiles, el héroe no solo sintió furia, sintió ruptura. Algo se quebró en su interior como se quiebra un árbol por dentro sin hacer ruido. Hasta que cae, gritó. Un grito tan profundo que Tetis lo oyó desde el mar. Cayó al suelo, se llenó la cabeza de ceniza, lloró con una desesperación que no puede fingirse. Porque no estaba llorando solo a un amigo, estaba llorando a la parte de sí mismo que acababa de morir con él.
y en ese instante la cólera cambió de forma. Ya no era honor herido, era dolor puro, era venganza. Y Aquiles, que había sido obstinado, se volvió imparable. Pero para volver al campo necesitaba una nueva armadura. La suya, la que había llevado Patroclo, ahora estaba en manos de Héctor. Aquiles llamó a su madre, y Tetis, con un corazón que conoce de antemano el final, subió al Olimpo a buscar a Hefesto, el herrero divino que le debía un favor desde el día de su caída. Le pidió armas para su hijo, y Hefesto forjó no solo metal, forjó destino, la coraza, el casco, las grebas, todo perfecto, pero el centro era el escudo. El escudo de Aquiles era un mundo, un cosmos martillado, tierra, mar y cielo, sol y luna, constelaciones, 2 ciudades, una en paz, con bodas y juicios, otra en guerra, asediada, campos arados, viñedos, pastores, danzas, vida entera. Como si el dios herrero hubiera querido recordarle al guerrero, justo antes de la masacre, lo que existe fuera de la venganza. Cuando Aquiles se puso esa armadura, brilló como si llevara el día encima. Los aqueos sintieron alivio y miedo, y Aquiles salió, y Troya sintió que el aire cambiaba. Mató sin piedad, no por gloria, no por honor, para llegar a Héctor. Incluso el río Escamandro, enfurecido por tantos cadáveres, intentó ahogarlo. Aquiles lo atacó con tal violencia que el dios río pidió ayuda a Hefesto para no ser consumido. Y al final solo quedaron 2 figuras en la llanura, el perseguidor y el perseguido. Héctor esperó fuera de las murallas y luego huyó. 3 veces lo rodearon, 3 vueltas, como si el destino insistiera en dibujar un círculo. Los dioses intervinieron. Atenea tomó la forma de Deífobo, hermano de Héctor, y le prometió ayuda. Héctor, engañado, se detuvo, y entonces se enfrentaron. El duelo fue breve y eterno. Aquiles conocía esa armadura porque era la suya. Sabía dónde estaba la grieta. La lanza atravesó el cuello. Héctor cayó y pidió, con el último aliento, que su cuerpo fuera devuelto. Aquiles lo negó. Lo ató por los tobillos, lo arrastró, y la ciudad, desde sus murallas, vio a su príncipe convertirse en polvo. Ahí, Aquiles tocó su punto más bajo. El héroe se volvió monstruo. Y sin embargo, a veces incluso la furia más absoluta se agota y deja espacio a un gesto humano. Pero esa escena, la visita nocturna de Príamo, el anciano rey, entrando en la tienda enemiga para besar las manos que mataron a su hijo, esa escena merece su propio silencio. Y también su propia parte. Después de matar a Héctor, la ira de Aquiles no se calmó. Al contrario, se volvió más densa, como una noche sin luna. Porque hay un tipo de dolor que no se satisface con sangre, solo se alimenta de ella. Y Aquiles, roto por la muerte de Patroclo, comenzó a actuar como si pudiera castigar al mundo entero por una ausencia que el mundo no sabía reparar. Ató el cuerpo de Héctor a su carro, lo arrastró, lo mostró, no una vez, sino una y otra. En los relatos se habla de vueltas alrededor de las murallas, de polvo pegándose a la piel del príncipe muerto, de los ojos de los troyanos mirando desde arriba con una mezcla que no es solo horror, sino incredulidad. ¿Cómo puede un hombre, incluso en guerra, cruzar esa frontera? Porque en la moral antigua, tan distinta en tantas cosas y sin embargo tan clara en esto, el honor no termina cuando el enemigo cae. El cadáver no es una cosa, es el último territorio donde la dignidad todavía puede existir. Negar sepultura, profanar el cuerpo, era una ofensa que no golpeaba solo a los vivos, golpeaba a los dioses, y los dioses se horrorizaron. Apolo, que ya odiaba a Aquiles por viejas heridas del destino. Afrodita, que aún en Troya protegía la belleza destruida. Incluso aquellos que solían disfrutar del sufrimiento humano sintieron una especie de asco. Hay actos que son tan excesivos que dejan de ser épicos y se vuelven enfermizos. Sin embargo, ni siquiera los dioses podían detenerlo con facilidad. La furia de Aquiles era un fenómeno, una fuerza casi natural. El cuerpo de Héctor parecía condenado a ser arrastrado por la llanura hasta que no quedara nada, salvo el recuerdo de la crueldad. Durante días, Aquiles insistió:
como si en cada vuelta intentara borrar una imagen. Patroclo cayendo, Patroclo muriendo con su armadura, Patroclo dejando el mundo mientras Aquiles se quedaba en la tienda, inmóvil, orgulloso. Pero el dolor no se borra con barro, el dolor solo cambia de forma. Y fue entonces cuando Zeus, que al principio había permitido el sufrimiento porque estaba atado a una promesa hecha a Tetis, decidió que el equilibrio debía volver, aunque fuera por un instante. No por compasión, no por justicia pura, sino por orden. Porque incluso en el caos de los hombres, el Olimpo necesita reglas para no caer en su propio espejo. Zeus envió a Iris, mensajera veloz como un pensamiento, para que fuera a Troya y hablara con Príamo. Príamo, el anciano rey, padre de Héctor, hombre que había visto nacer a muchos hijos y ahora los veía morir, uno por uno, como si el destino quisiera vaciar su casa a plena luz. Desde las murallas, Príamo había contemplado la humillación del cadáver de su hijo, y un dolor así no se queda en el pecho. Se derrama, se vuelve temblor, se vuelve delirio. Iris le dio instrucciones. Debía ir al campamento aqueo, de noche, llevando regalos. Debía entrar en la tienda del hombre que había destruido su vida. Debía arrodillarse, suplicar. Piensa en lo que eso significa. Un rey viejo, rodeado de enemigos, cruzando la oscuridad con un carro cargado de tesoros, buscando el corazón de una bestia para pedirle humanidad. No hay acto más desesperado y al mismo tiempo más valiente. Príamo salió, y los dioses, dicen los relatos, lo cubrieron con una especie de invisibilidad o con una confusión en los ojos de los guardias para que pudiera atravesar el campamento. Aún así, el peligro no era solo físico. El verdadero peligro era otro: mirar a Aquiles a la cara sin romperse en pedazos. Llegó a la tienda, entró, y allí estaba Aquiles, el hombre más grande de su tiempo, el relámpago del Pelión, el que parecía nacido para destruir. Y sin embargo, sentado en la quietud de su propia tienda, Aquiles también era un joven agotado, un ser humano con el alma en carne viva. Príamo se arrodilló, le tomó las rodillas y besó sus manos. Las manos que habían matado a Héctor, las manos que habían arrastrado el cuerpo, las manos que eran, para él, el resumen de la guerra. Y Príamo dijo algo que no era estrategia ni soborno. Dijo algo que era una llave. Le pidió que recordara a su propio padre, Peleo. Le pidió que imaginara a ese hombre, lejos, envejeciendo, esperando noticias, temiendo lo inevitable. Le pidió que lo viera a él, Príamo, como un espejo, porque eso es lo que la compasión necesita para nacer, el reconocimiento. Ver al otro no como enemigo, sino como reflejo. En ese instante, Aquiles se quebró, no con furia, con lágrimas. Lloró por Patroclo, lloró por Héctor, lloró por sí mismo. Y por un segundo, solo por un segundo, el héroe dejó de ser máquina de guerra y volvió a ser un hombre capaz de sentir algo más que venganza. Aquiles levantó a Príamo, le devolvió el cuerpo de su hijo y ofreció una tregua para los funerales. Este momento, en la Ilíada, es el clímax real. No el duelo, no la sangre, no el escudo resplandeciente. El clímax es un anciano y un joven llorando juntos en una tienda enemiga, compartiendo el dolor como si fuera un idioma común. Porque ahí se revela el núcleo de la tragedia. La guerra no solo mata cuerpos, mata formas de ser, mata futuros, y cuando Aquiles comprende eso, su ira pierde su máscara de grandeza y se muestra como lo que era, una enfermedad del alma. Pero el destino no se detiene por lágrimas. Aquiles, incluso redimido por un instante, estaba condenado. Él lo sabía desde el principio, aunque lo negara en ciertos días. El destino le ofreció dos caminos: una vida larga y tranquila, sin gloria, o una vida corta con fama eterna. La elección ya estaba hecha, y una elección así, cuando se pronuncia, se convierte en cadena. La guerra continuó. No todo está narrado con detalle por Homero. Otros poemas, otros relatos posteriores llenan los huecos como quien completa una constelación. Se habla de nuevas batallas, de nuevas llegadas, de nuevos aliados. Se habla de amazonas, de reyes extranjeros,
de héroes que entran al escenario para caer, y Aquiles siguió siendo Aquiles, el centro de gravedad del combate. En algunas tradiciones, después de Héctor, llega Pentesilea, reina amazona, hija de Ares, para ayudar a Troya. Guerrera feroz, mirada orgullosa, lanza como sentencia. Aquiles la enfrenta y la mata. Y aquí el mito gira de forma amarga. Cuando el casco cae y Aquiles ve el rostro de la amazona, siente una punzada extraña, algo parecido al amor o al arrepentimiento. Como si por un segundo comprendiera que la guerra también destruye lo admirable. Un soldado griego, Tersites, se burla de él por esa emoción, y Aquiles lo mata, no en duelo, sino a golpes. La ira todavía era su reflejo más rápido. La guerra, mientras tanto, caminaba hacia su final como camina un animal herido, lenta, sangrante, inevitable. Y entonces llegó la muerte de Aquiles, no como un duelo glorioso frente a un campeón digno, sino como una ironía perfecta. El hombre que parecía intocable cayó por una sola herida. El mundo, que había temblado con su carrera, lo vio desplomarse por una flecha disparada desde lejos. El asesino fue París, el mismo París que había elegido a Afrodita, el mismo París que había arrancado a Helena de su lugar, el mismo París que había encendido el incendio por deseo. Pero París no estuvo solo. Apolo lo ayudó. Apolo, que guardaba en su memoria la muerte de Ténedo, o de Ténedes, según las versiones, aquel rey o príncipe caído al principio del conflicto, y que no perdonaba la profanación del cadáver de Héctor. Apolo, dios del sol, de la música y de la peste, también era dios de la venganza silenciosa. París tensó el arco, la flecha voló, y Apolo la guió. No hacia el pecho, no hacia el cuello, no hacia el rostro, hacia el talón, ese punto que, en la versión popular, no fue tocado por el agua de la Estigia, ese punto simbólico donde la grandeza se revela frágil, ese lugar mínimo que la vida guardó como puerta de entrada para la muerte. La flecha se clavó. Aquiles cayó, y con él el ejército griego sintió un vacío como de océano abierto. No porque Aquiles fuera todo, sino porque su presencia había sido la garantía de que el destino, al menos, sería favorable. La muerte de Aquiles no fue solo un evento militar, fue un luto cósmico. Las Nereidas emergieron del mar, hermanas de Tetis, voces antiguas, llanto salado. Su lamento se extendió por la costa como una niebla triste. Tetis, madre que siempre supo, lloró como lloran los mares cuando pierden una parte de sí mismos. Los aqueos también lloraron. Durante días, el campamento se volvió funeral. Los hombres que habían sobrevivido a flechas y lanzas no podían soportar la idea de que el más grande hubiera caído por una herida pequeña. Esa es la crueldad del destino. No necesita proporcionalidad. Áyax y Odiseo rescataron el cuerpo. El último acto de camaradería para un hombre que en sus últimos días había sido más tormenta que compañero. Lo llevaron de vuelta. Prepararon la pira. Honraron su nombre. Y aquí los relatos vuelven a tocar el corazón de la historia. Aquiles fue incinerado con honores y sus cenizas se mezclaron con las de Patroclo. Porque incluso si el mundo discutía qué eran, incluso si los siglos reinterpretaron el vínculo, la muerte dejó claro lo esencial. Estaban destinados a no separarse. Las cenizas fueron colocadas en una urna de oro, y se levantó un túmulo cerca del mar, una colina mirando al Helesponto como un ojo fijo en el horizonte, porque Aquiles nació del mar y terminó descansando con vista al mar. Entre la divinidad de su madre y la mortalidad de su padre, su tumba se convirtió en una frontera. Ni Olimpo ni Hades glorioso. Tierra y sal. Silencio y viento. Dicen que siglos más tarde, Alejandro Magno visitó esa tumba. Dicen que corrió alrededor del túmulo como un ritual. Dicen que envidió a Aquiles por haber tenido a Homero, un poeta capaz de inmortalizarlo con palabras. Porque al final, la inmortalidad de Aquiles no fue la de los dioses, fue la de las historias. Pero la tragedia no terminó con su muerte, porque la muerte de un héroe deja un botín invisible, su legado. Y el legado, en un mundo de honor, es una nueva guerra. Tras la caída de Aquiles, su armadura, la obra de Hefesto, el cosmos martillado,
quedó como símbolo de quien merecía ser llamado el mejor después del mejor. Los aqueos decidieron otorgarla a quien más se hubiera destacado al rescatar el cuerpo. Y los candidatos fueron dos: Odiseo, el de la mente; Áyax, el de la fuerza. El juicio fue un escenario donde la guerra cambió de forma. Áyax había luchado como un muro, había sostenido líneas, había resistido. Era fuerza pura, valor frontal. Odiseo, por su parte, había usado la astucia para crear el escape, para confundir, para salvar. Y en el consejo, la palabra pesó más que el músculo. Odiseo habló. Su discurso fue elocuente. Mostró que la inteligencia también es valor, aunque no brille con sangre. Áyax, hombre de acción, no pudo convertir su mérito en argumento. Su grandeza era evidente, pero no sabía vestirla con lenguaje. Los ancianos dieron la armadura a Odiseo, y en ese instante Áyax sintió lo mismo que Aquiles sintió cuando le arrebataron a Briseida: deshonra. La vergüenza lo devoró. Esa noche, Atenea, siempre compleja, siempre cruel en su justicia, lo golpeó con locura. Áyax creyó que los líderes aqueos eran animales. Mató ovejas y corderos pensando que ejecutaba a sus enemigos. Cuando la locura se disipó y vio los cuerpos, su honor quedó destruido. Y Áyax, incapaz de vivir con esa imagen de sí mismo, se arrojó sobre su propia espada. Una espada que, irónicamente, le había dado Héctor en otro tiempo, como si la guerra cerrara círculos con una sonrisa amarga. Así murió Áyax, no por lanza troyana, por deshonra. Y este conflicto, Odiseo y Áyax por la armadura, no es solo un episodio triste, es símbolo de un cambio más grande. El mundo comenzaba a preferir la mente sobre el músculo, la estrategia sobre el choque frontal. El heroísmo, como concepto, estaba mutando. Pero Troya todavía no había caído. Y el destino, que nunca se queda sin recursos, reveló otra profecía. La ciudad no caería sin el hijo de Aquiles. Y así, el eco del héroe muerto volvió a levantarse. Su hijo se llamaba Neoptólemo, joven guerrero. Criado lejos, en Estiro, el mismo lugar donde Aquiles se escondió alguna vez, Neoptólemo creció con una ausencia en el centro, la del padre que era mito antes de ser recuerdo. Odiseo y Diomedes fueron a buscarlo. Le dijeron lo que los oráculos exigían. Le ofrecieron el escenario donde un nombre se vuelve eterno. Neoptólemo aceptó, con una rapidez inquietante, como si en su sangre no hubiera duda, solo hambre. Llegó a Troya cuando los aqueos estaban cansados, gastados, viejos de tanto asedio. Y el joven, con la ferocidad heredada, se destacó. Mató, avanzó, se volvió prueba viviente de que la sangre de Aquiles no se había extinguido. Participó en el caballo, se escondió dentro, y cuando el engaño se abrió como una boca, fue de los primeros en salir a la noche de la destrucción. En esa noche, Neoptólemo hizo algo que su padre, al final de su vida, no habría hecho. Fue al palacio de Príamo. Encontró al anciano rey refugiado en un altar sagrado, y lo mató sin piedad, en un lugar sagrado. Ese acto resume la diferencia entre padre e hijo. Aquiles, incluso después de su monstruosidad, había encontrado un momento de compasión con Príamo. Neoptólemo no encontró nada, solo fuerza. Troya ardió, y el mundo entró en la era de los regresos. Los nostoi, los retornos, donde los héroes que sobreviven cargan con maldiciones, tormentas y pérdidas. Pero Aquiles siguió creciendo incluso después de muerto, porque los mitos no lo dejaron descansar en una sola versión. En la Odisea, Odiseo desciende al Hades y encuentra la sombra de Aquiles. Le habla, lo honra, y Aquiles, el hombre que eligió una vida corta por gloria eterna, dice una frase que destruye la fantasía. Preferiría ser siervo de un hombre pobre en la tierra que reinar sobre todos los muertos. Ahí está la última lección. La gloria no alimenta a las sombras. La fama no calienta en el inframundo. La vida mortal, con todo su dolor, vale más que cualquier reinado entre cadáveres. Pero hay otra tradición, más luminosa, como un consuelo inventado por quien no soporta el final. Se habla de una isla, Leuce, la isla blanca, en el mar remoto.
Se dice que Tetis rescató a Aquiles del fuego y lo llevó allí, que lo hizo inmortal, que vivió en esa isla como una especie de dios protector de marineros, y que allí, extrañamente, se unió a Helena, la mujer que encendió la guerra. Un final feliz, o al menos un final menos oscuro. Dos destinos para un mismo héroe. Porque Aquiles no fue solo un personaje. Fue un espejo donde los griegos miraron sus miedos, la muerte, la fragilidad, la ira, y también sus deseos, la gloria, la eternidad, el canto que sobrevive. Y tú y yo, aquí, en esta noche, seguimos escuchando ese eco. Porque en el fondo, Aquiles no murió en Troya. Aquiles murió, y después nació otra vez en cada voz que lo cuenta. Tras la muerte de Aquiles, la historia no se apagó. Se transformó, como se transforma el fuego cuando ya no tiene madera. Deja de ser llama visible, pero sigue siendo calor en las piedras. Porque hay héroes que pertenecen a una época y hay héroes que pertenecen a una necesidad humana. Aquiles es de los segundos. Por eso su figura no se quedó quieta en la Ilíada. Se movió a través de los siglos como una sombra insistente, cambiando de forma según lo que cada era temía o deseaba. Al principio, su final parecía claro: la pira, las cenizas mezcladas con las de Patroclo, el túmulo junto al mar. Y sin embargo, incluso ese descanso fue discutido por la imaginación. Unos lo dejaron en el Hades como sombra gloriosa y vacía. Otros lo rescataron a la Isla Blanca y lo convirtieron en protector de marineros. Dos finales opuestos. Uno que castiga la búsqueda de la fama y otro que la recompensa con una inmortalidad amable. Pero lo más fascinante no es elegir cuál es verdad. Lo más fascinante es entender por qué existen ambos. Porque en cada versión, Aquiles funciona como un instrumento moral. En una, la gloria se revela inútil ante la muerte. En otra, la gloria abre una puerta a la eternidad. Y cuando una figura puede ser usada para enseñar lecciones contradictorias, significa que esa figura dejó de ser un hombre y se convirtió en símbolo. Por eso, después de Homero, el mito no se detuvo. Los llamados ciclos épicos, poemas perdidos que completaban la historia de Troya, añadieron episodios que cambiaban el color del héroe. Ahí aparece con fuerza el mito de Pentesilea, por ejemplo, que no es solo una escena de combate, sino una herida emocional. Aquiles matando a una mujer guerrera y al ver su rostro, sintiendo algo parecido al amor o al arrepentimiento. Es una paradoja brutal. El hombre que arrastró a Héctor puede, en otro relato, sostener con ternura el cuerpo de alguien a quien acaba de matar. Y luego está Tersites, el soldado que se burla. Esa burla, que parece pequeña, revela algo profundo. Incluso en el campamento griego existía miedo a la complejidad. Aquiles no podía permitirse ser humano sin que alguien lo atacara. Y por eso responde con violencia. De nuevo el mito susurra la misma advertencia. La ira como reflejo automático, la ira como destino interior. Más tarde, en la antigüedad tardía, Aquiles fue reinterpretado de otra forma. Ya no solo como el mejor guerrero en duelo, sino como líder tribal, caudillo, jefe militar de una élite. Los mirmidones. Esta evolución no es un capricho. Es lo que hacen las sociedades cuando cambian. Toman viejos héroes y los adaptan a sus nuevos modelos de poder. El Aquiles solo duelista es perfecto para un mundo que idolatra la gloria individual. El Aquiles caudillo es perfecto para un mundo que piensa en conquistas, en ejércitos organizados, en dominio territorial. Y en esa versión, sus hazañas tempranas, antes de Troya, cobran un peso distinto. Porque sí, antes de la Gran Guerra, Aquiles ya había forjado su reputación. No como niño escondido, sino como líder capaz de invadir y someter. Los mitos hablan de campañas, Tracia, pueblos costeros, ciudades saqueadas. No siempre aparecen en Homero, pero flotan alrededor, como historias que la gente contaba para explicar por qué el nombre Aquiles ya era temido antes de que la primera nave llegara a la playa troyana. La conquista en este marco no es accidente, es carácter. Aquiles no solo va a Troya. Aquiles es el tipo de hombre que tarde o temprano va a cualquier Troya que exista. Y aquí surge una pregunta que los modernos no pueden evitar. ¿Hubo algo real detrás de esto? Los arqueólogos miraron a Turquía,
hacia Isarlik y encontraron capas de ciudad sobre ciudad, ruinas apiladas como recuerdos. Heinrich Schliemann excavó obsesionado con Homero y, aunque su método fue destructivo, abrió una puerta. Troya no era solo un poema, era un lugar. Había murallas, había incendios, había destrucción. Había una Troya que alrededor de 1250 a 1180 a.C. parecía haber sufrido un conflicto serio. ¿Eso prueba que Aquiles existió? No. Pero sugiere algo inquietante, que el mito pudo haber sido una manera de cantar un eco histórico, una guerra real convertida en epopeya, un conjunto de guerreros reales comprimidos en figuras legendarias. Aquiles, tal vez, no fue un individuo, tal vez fue un compendio, la suma poética de varios campeones, la idea del guerrero ideal de la Edad del Bronce. Y esa teoría, lejos de disminuirlo, lo hace más poderoso, porque significa que Aquiles no es solo uno. Aquiles es una cultura condensada, la furia, el honor, la excelencia guerrera, arete, en su forma más pura y más peligrosa. La arete, ese concepto griego tan mal traducido como virtud, era excelencia total, ser el mejor en lo que uno está llamado a ser. Para un guerrero, ser excelente era matar bien, resistir bien, sostener la línea, ganar. La moral y la eficacia estaban unidas de forma que hoy nos incomoda, pero que entonces parecía natural. Aquiles era el epítome de esa arete, y por eso su tragedia es tan potente, porque la excelencia absoluta, sin compasión, se vuelve monstruosa. La misma fuerza que lo hace admirable lo vuelve destructivo. Su virtud y su defecto son el mismo músculo. Su grandeza y su ruina nacen de la misma fuente. Por eso Platón lo criticó. Para Platón, Aquiles no era un ejemplo para educar a los jóvenes. Era una advertencia. En la República, Platón desconfía de Homero porque los poetas presentan a dioses y héroes dominados por pasiones, por celos, por ira. Y Aquiles, en particular, representa lo que un ciudadano no debe ser: impulsivo, inestable, cruel, incapaz de gobernarse. La moral del mundo homérico celebra la furia como motor del heroísmo. La moral filosófica, en cambio, exige control. Para Platón, el verdadero héroe no es el que vence a otros, sino el que se vence a sí mismo. El gobernante ideal no es un Aquiles, es un filósofo, alguien que domina su alma. Y, sin embargo, al mismo tiempo que los filósofos lo criticaban, los oradores lo usaban. Los retóricos, maestros de la palabra, veían en Aquiles un símbolo de la búsqueda de inmortalidad, no por espada, sino por fama. Para ellos, el orador era un guerrero de argumentos, y Aquiles servía como figura ejemplar, el que elige ser recordado por encima de vivir largo. Así, el mito se dividía. Unos lo condenaban, otros lo admiraban, y todos lo necesitaban. Y entonces llegaron los siglos modernos. El mito, como un río, siguió cruzando épocas, tomando sedimentos nuevos. Aquiles entró al cine, a la televisión, a los videojuegos. Se volvió rostro, cuerpo, marca cultural. En 2004, por ejemplo, el Aquiles de Brad Pitt en Troya se convirtió en un ícono popular. Un héroe con actitud de estrella, más humano, menos divino, sin dioses interviniendo a cada rato. La película tomó libertades enormes, convirtió al semidios en mortal, simplificó el peso del destino, transformó la relación con Patroclo en parentesco y sacó del centro el juego olímpico de los dioses. ¿Por qué? Porque el mundo moderno prefiere una tragedia psicológica a una tragedia teológica. Prefiere pensar que Aquiles actúa por orgullo propio, no por engranajes divinos. Es un Aquiles más plausible, más cercano a la idea contemporánea de individuo. Y más allá del cine, su figura aparece como unidad heroica en juegos de estrategia, como referencia trágica en sagas de acción, como presencia lateral en universos donde los mitos son combustible narrativo. A veces es semidios, a veces es guerrero de élite, a veces es fantasma, pero casi siempre conserva lo esencial: rapidez, furia, destino, punto débil. Porque el talón de Aquiles se volvió lenguaje. Esa expresión, el talón de Aquiles, es quizá la prueba más clara de que el mito vive aunque la gente no lo haya leído. Es una metáfora universal.
la vulnerabilidad escondida de alguien aparentemente invencible, el punto por donde cae un sistema perfecto, la grieta por donde entra el desastre. Y aquí hay otra ironía. El talón, como relato específico, no aparece en Homero. Es posterior, pero su poder simbólico fue tan grande que terminó devorando al resto del mito en la memoria popular. A veces, una adición tardía se vuelve la imagen dominante porque toca algo esencial en nosotros: el miedo a que lo más pequeño nos destruya. También la literatura contemporánea ha reabierto el mito con ojos distintos. Novelas como La canción de Aquiles de Madeline Miller vuelven el relato íntimo, centrado en Patroclo, explorando el vínculo como historia de amor y de pérdida. Otra época, otra sensibilidad. El héroe ya no es solo el que mata, sino el que ama, el que teme, el que se rompe. Y aún así, el esqueleto del mito permanece. Profecía, elección, ira, pérdida, venganza, breve redención, muerte. Porque la historia de Aquiles, en el fondo, no es la guerra de Troya. La guerra de Troya es el escenario. La historia de Aquiles es una pregunta. ¿Qué vale más, vivir o ser recordado? Aquiles elige ser recordado y paga el precio. Y siglos más tarde, en el Hades, confiesa su arrepentimiento. Preferiría ser siervo en la tierra que rey entre los muertos. Esa frase es la daga final del mito. No mata un cuerpo. Mata una ilusión humana, la idea de que la fama reemplaza a la vida. Pero entonces, y aquí el mito vuelve a ser cruelmente hermoso, nos damos cuenta de otra cosa. Aunque Aquiles se arrepienta en el Hades, su historia sigue siendo contada. Su nombre sigue vivo. Y esa es la paradoja. El héroe descubre demasiado tarde que la gloria no consuela al muerto, pero los vivos siguen persiguiéndola como si pudiera salvarlos. Aquiles fue el guerrero perfecto. No fue el hombre perfecto. Fue un espejo extremo de la condición humana. La mezcla de fuerza y fragilidad, de deseo de eternidad y certeza de muerte, de honor y de crueldad. Y por eso, incluso ahora, en una noche cualquiera, alguien puede escuchar este susurro y sentir que el mito no es antiguo, es íntimo. Porque todos tenemos, de alguna forma, un talón. Y todos, en algún momento, elegimos entre vivir tranquilos o vivir intensos, entre pasar desapercibidos o dejar huella, entre la paz y la gloria. Y el mito nos advierte, con una voz que viene del mar: la fuerza sin compasión es solo violencia, la excelencia sin sabiduría es solo orgullo, la gloria sin vida es solo sombra. Soy susurros del pasado. Y si has llegado hasta aquí, te agradezco el silencio compartido. Porque estas historias no solo se cuentan, se atraviesan. Volvamos al principio, porque las historias verdaderas siempre regresan a su origen, no para repetirse, sino para revelar lo que antes no podíamos ver. Aquiles no empieza en Troya. Aquiles empieza en un miedo antiguo, el miedo de un dios que sabe que el poder nunca es estable, que toda cima tiene un borde y que todo borde tiene una caída. Zeus escuchó la profecía de Temis y tembló en silencio. El hijo de Tetis será más grande que su padre. Y en ese instante se activó el mecanismo más viejo del universo griego, el ciclo de los padres que son destronados por los hijos. Urano, Cronos, Zeus. La genealogía como una escalera manchada. El poder como un trono hecho de huesos. Por eso Tetis fue empujada hacia un matrimonio con un mortal. Creyeron que así controlaban el destino. Pero el destino no se controla, solo se negocia. Y toda negociación con el destino deja una deuda. Aquiles nació como deuda. Nació como solución y como amenaza al mismo tiempo. Nació con la sangre del mar y el límite de la tierra. Un pie en lo divino y otro en lo mortal. Y en esa mezcla estaba la paradoja. Para que no pudiera destronar a los dioses, lo hicieron hijo de un hombre. Pero al hacerlo, crearon algo aún más imprevisible. Un ser con potencia divina y corazón humano. Y el corazón humano, cuando se hiere, no se comporta como un rayo ni como una ola. Se comporta como una herida. A veces pensamos que el centro del mito es la invulnerabilidad. Esa piel endurecida por la estigia, ese talón que se vuelve metáfora universal. Pero la invulnerabilidad es solo un detalle, incluso si el mundo la repite como si fuera lo único.
El centro real es otro: la cólera. Homero no abre la Ilíada diciendo «canta Musa la fuerza», dice «canta Musa la cólera», porque la cólera de Aquiles no es un adorno dramático, es la energía que arrastra todo, es la corriente subterránea que mueve decisiones, muertes, humillaciones, duelos, funerales. La cólera de Aquiles es un espejo oscuro de nuestra propia especie, la prueba de que el ser más poderoso puede volverse el más destructivo no por falta de habilidad, sino por exceso de orgullo. Agamenón le arrebata a Briseida y Aquiles se retira. El ejército sufre, los hombres mueren, y él, en su tienda, se convierte en juez y verdugo por ausencia. ¿Qué clase de héroe condena a los suyos para demostrar un punto? El tipo de héroe que no ha aprendido todavía que el honor sin compasión es una jaula. Y ahí estaba Patroclo. Patroclo como puente. Patroclo como última luz. Patroclo como esa parte del relato que nos recuerda que Aquiles no nació monstruo. Se volvió monstruo cuando perdió el amor que lo anclaba. Patroclo muere con su armadura. Aquiles vuelve. Y vuelve no como guerrero honorable, sino como venganza caminando. Ese es el gran giro. La ira por honor era peligrosa. La ira por pérdida se vuelve absoluta. Ya no busca equilibrio, busca destrucción. Aquiles mata a Héctor y cruza el límite final. Arrastra el cadáver, profana, niega sepultura, humilla, se hunde, y entonces ocurre lo único que puede ocurrir cuando un hombre toca fondo de verdad. Aparece un viejo. Príamo entra a su tienda y lo desarma sin espada, porque Príamo no le pide misericordia como se pide limosna. Le pide misericordia como se pide humanidad. Le muestra a Aquiles a su propio padre. Lo obliga a imaginarse en otro lugar. Lo obliga, por un instante, a salir de sí mismo. Y Aquiles llora. Es un llanto que no es debilidad, es regreso. Es recordar que detrás del héroe existe un hijo. Detrás del verdugo existe alguien que también puede perderlo todo. Ese encuentro es el punto más alto de Aquiles, aunque ocurra después de su punto más bajo. Es su redención no porque borre lo que hizo, sino porque demuestra que no estaba completamente muerto por dentro. Devuelve el cuerpo, da una tregua, repara un fragmento del mundo. Pero el destino no cambia. El destino solo espera. La muerte llega como llega siempre en la tragedia, sin grandeza proporcional. Una flecha, un dios guiándola, un talón, París como instrumento, Apolo como precisión, y Aquiles cae, y aquí es donde el mito se vuelve una enseñanza completa. El hombre que podía derribar ejércitos cae por un detalle mínimo, no para burlarse de él, sino para recordarnos una verdad insoportable. La grandeza no te salva de la fragilidad. A veces solo la hace más visible. Luego vienen los funerales, las cenizas mezcladas con Patroclo, el túmulo junto al mar. Y el mito, como si no estuviera satisfecho con un solo final, abre caminos. En el Hades, Aquiles se arrepiente. Dice que preferiría ser siervo en la tierra que rey entre los muertos. La frase suena como una confesión tardía. La gloria no alimenta a la sombra. La fama no es alimento en la oscuridad. En la Isla Blanca, en cambio, Aquiles se vuelve inmortal y vive una eternidad suave, incluso unido a Helena en algunas versiones, como si el mito quisiera reconciliar lo irreconciliable y cerrar la guerra con una boda imposible. Es el final que los hombres inventan cuando no soportan el vacío. Y luego, por si fuera poco, llega el hijo, Neoptólemo, no como continuidad de compasión, sino como continuidad de ferocidad. Y ahí la historia nos advierte de otra cosa. La violencia heredada suele llegar sin el aprendizaje que la contiene. Neoptólemo mata a Príamo en un altar, donde el padre, Aquiles, encontró humanidad. El hijo encuentra brutalidad. ¿Ves cómo el mito no deja de insistir? Nos muestra que la fuerza sin compasión se degrada. Nos muestra que la gloria tiene un costo. Nos muestra que el honor puede ser una droga. Y nos muestra, sobre todo, que el enemigo no siempre está fuera. A veces está dentro, bajo la forma de orgullo herido, de ira no elaborada, de deseo de ser reconocido a cualquier precio. Por eso los filósofos desconfiaron de Aquiles. Platón lo vio como peligro.
la emoción dominando al hombre. Por eso los oradores lo usaron, un símbolo perfecto para hablar de inmortalidad a través de la fama. Por eso los artistas lo pintaron, el duelo, la persecución, el escudo. Por eso la cultura popular lo reinventa. Porque Aquiles sirve para contar lo mismo con diferentes ropajes. Y sin embargo, si me preguntas qué queda cuando se apaga el espectáculo, te diría esto. Lo que queda es Tetis. Tetis escuchando el grito de su hijo desde el mar. Tetis subiendo al Olimpo a pedir armas, sabiendo que cada favor comprado acelera la muerte. Tetis llorando en la costa, rodeada de Nereidas, la madre como testigo del destino. Porque Aquiles, al final, es también una historia sobre la impotencia del amor frente a la profecía. Tetis lo escondió, lo disfrazó, quiso torcer el futuro, quiso comprar tiempo, quiso hacerlo invulnerable. Pero el destino, como el mar, siempre encuentra la grieta. Y quizá por eso seguimos volviendo a Aquiles, porque su tragedia no es exótica, es universal. Todos queremos proteger lo que amamos, todos queremos ser recordados de alguna manera. Todos tenemos un punto débil. Todos, en algún momento, sentimos la tentación de confundir orgullo con dignidad. Y todos, como Aquiles, enfrentamos esa elección invisible. ¿Vivir para la gloria o vivir para la vida? Si Aquiles pudiera susurrarte algo desde su túmulo frente al mar, no sería una orden de guerra, no sería un canto de victoria, sería una advertencia serena, nacida tarde, nacida del Hades. No entregues tu vida a una idea que no pueda acompañarte en la muerte. Soy susurros del pasado. Y si este relato te acompañó en la noche, si te ayudó a viajar por el Olimpo y por el mar, por la llanura de Troya y por la tienda donde un rey besó las manos de su enemigo, entonces ya cumplió su propósito. Porque en el fondo, narrar no es solo recordar, narrar es evitar repetir. Hasta la próxima vez que la noche nos reúna.